Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio Doctor Responde. Hoy con un tema dedicado a las mujeres, ya que marzo es el mes de la salud femenina también para nosotros. Es el mes en que conmemoramos a la mujer. Hoy tenemos como invitado al doctor Javier Burbano, el ginecólogo oncólogo de nuestra institución, y el tema que vamos a abordar es virus del papiloma humano, causas, síntomas y tratamiento. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que están conectados. Hablemos, doctor, acerca de lo que es inicialmente el virus del papiloma humano. Bueno, el virus del papiloma humano, como su nombre lo dice, es un virus. Este fue descubierto en 1980, ya casi 40 años, un poquito más de 40 años, y fue descubierto por un grupo de investigadores importantes en Europa, dentro de los cuales cabe destacar que había una investigadora caleña en ese grupo que se llama la doctora Nubia. Ella estuvo dentro de la investigación y el grupo de investigación fue clasificado o estuvo dentro de los grupos postulados para premios supremamente importantes en la medicina. Este virus es tan importante o fue clasificado como uno de los virus importantes dentro de la historia de la medicina, ya que se demostró que es el responsable de producir cáncer en el cuello del útero. Este virus está o pertenece a los grupos de producción de cáncer y es una de las requerimientos para producir cáncer, más no es solo el único punto importante dentro de la infección que tenga la paciente para producir cáncer. Bueno, doctor, pero hablemos un poco acerca de si es un virus exclusivo de mujeres o también le da a los hombres. Ok, este virus es un virus puramente de transmisión sexual, se clasifica como una enfermedad de transmisión sexual y como toda enfermedad de transmisión sexual la pueden sufrir tanto hombres como mujeres. No hay diferenciación de género en la infección por virus de papiloma humano. Es decir, podemos estar afectados, y me incluyo dentro de este grupo como lo veremos ahora más adelante, por virus tanto hombres como mujeres en el mismo porcentaje. ¿Por qué? Viene la pregunta allí, ¿por qué las mujeres o por qué se escucha más de infección por virus de papiloma humano en las mujeres y no en los hombres? Esto se debe a que la carga de enfermedad derivada de la infección por virus de papiloma humano en las mujeres es 200 o 500 veces mayor que en los hombres. Como para darles un ejemplo, en el mundo se espera más o menos 620,000 nuevos casos de cáncer de cérvix en las mujeres en el año derivados de infección por virus de papiloma humano. Pero en el hombre solo se espera en el mundo más o menos entre 12,000 y 14,000 casos de cáncer derivados de infección por virus, y estos cánceres se dividen en tres grandes grupos: cáncer de pene, cáncer de ano y cáncer orofaríngeo de garganta derivados de la infección. Por eso es que todo el mundo piensa que esta infección está solo para las mujeres, pero no es así. Los hombres también estamos afectados por la infección por el virus y podemos tener enfermedades graves como cáncer derivados de la infección. Así que no es una enfermedad propia de la mujer. Bueno, a través de nuestras redes nos preguntan, ¿cuánto tiempo después del contagio aparecen las lesiones? Bueno, cabe resaltar que el virus de papiloma humano está clasificado o está dividido en dos grandes grupos. El primer grupo es el de los virus de bajo riesgo y son los que producen lesiones visibles, pero estos no son capaces de producir cáncer. Los virus de bajo riesgo producen las llamadas verrugas vulgares o verrugas genitales. Este grupo de virus no produce cáncer, a diferencia de los virus de alto riesgo, los cuales no producen síntomas, no producen lesiones y sí producen cáncer. Cuando nosotros nos infectamos por cualquiera de estos dos grandes grupos de virus,
debemos tener una lesión en la piel para que el virus sea capaz de ingresar hasta la parte más profunda de la piel donde comienza la infección. Si nosotros tenemos la piel o las mucosas íntegras y estamos en contacto con el virus, probablemente no tengamos una infección. La aparición de verrugas tanto en las manos como en la parte genital depende de cada paciente y depende de su sistema inmunológico, es decir, de su sistema de defensa para poder producir las lesiones. Una vez se produce la infección, hay pacientes que pueden presentar lesiones entre 2 a 3 meses después de la infección, como hay personas que pueden tener la infección y no producir ningún tipo de lesiones. Pero como les digo, y que quede muy claro, que las verrugas genitales son producidas por un grupo de VPH que no es capaz de producir cáncer. Ahora, casi siempre las infecciones por grupos de bajo riesgo, es decir, que producen verrugas, casi siempre están asociadas a infecciones por grupos de alto riesgo. Así que eso es como la gran diferencia de las lesiones por VPH y el cáncer. ¿Y qué otras manifestaciones tiene este virus, doctor? Porque si en algunos momentos no se presentan síntomas, entonces, ¿cómo hacemos para saber si lo tenemos o no lo tenemos? Exactamente. Para eso existen los métodos de tamización en las mujeres. El gran problema de este virus es que es un virus silencioso, totalmente silencioso, y él va produciendo alteraciones en las células del cuello de la matriz, y los síntomas se producen cuando la paciente tiene cáncer y cuando la paciente tiene ni siquiera un cáncer inicial, porque los cánceres iniciales son asintomáticos, sino cuando tienen cánceres avanzados es donde comienzan a aparecer los síntomas, antes no. Entonces, para nosotros poder detectar la infección por el virus de papiloma humano, el Ministerio de Salud mandó o dio una guía de manejo para poder buscar, o lo que nosotros denominamos en medicina, tamizar a las pacientes para decir qué pacientes tienen riesgo de desarrollar cáncer o qué pacientes tienen lesiones precancerosas o qué pacientes tienen cáncer, dependiendo de la edad. En Colombia, la guía es muy clara en decir que las pacientes deberían comenzar a hacerse citologías a partir de los 25 años. Como les digo, esto es una guía, y las pacientes que inician vida sexual también pueden iniciar realizando citología 2 años después de haber iniciado vida sexual hasta los 30 años. Lo que se recomienda es realizar un test de VPH o una búsqueda del virus de papiloma humano en mujeres mayores de 30 años. En las mujeres menores de 30 años no es que no sirva. El gran problema es que hay estudios que muestran que 9 de cada 10 mujeres en el mundo van a estar o estuvieron o están infectadas por virus de papiloma humano. Es decir, que 9 de cada 10 van a tener contacto con VPH en algún momento de su vida. Y el buscar tamizar o buscar VPH en pacientes menores de 30 años, probablemente el 99% de las mujeres vayan a salir positivas, sin que esto quiera decir que ellas van a tener riesgo aumentado de producir cáncer, o que tienen cáncer, o que van a desarrollar cáncer. Entonces, la única forma de buscar o detectar la infección por virus de VPH es hacer un examen especial que se recomienda hacerlo por encima de los 30 años, y es igual que una citología, y es el test de VPH. A eso iba precisamente, doctor. Entonces, se supone que en el control que hacemos las mujeres después de los 30 años debiera estar no solo la citología, sino también ese test. En Colombia la recomendación es realizar solo el test por encima de los 30 años hasta los 65 años. Si usted tiene 30 años, debería realizarse un test de VPH. Si este test de VPH es negativo, yo no necesito hacer ninguna otra intervención en la paciente, sino volver a repetir el test de VPH a los 5 años. Es decir, que las mujeres no necesitan hacerse citología cada año, sino
test de VPH a los 30 años y cada 5 años si el test es negativo hasta llegar a los 65 años. Pero en el caso de que tenga un test positivo, en ese caso yo sí tengo que hacer citología para ver si esa infección por el virus ha producido cambios en las células del cuello de la matriz y entrar dentro del estudio ya con otros métodos como la colposcopia, como las conizaciones o como las biopsias, dependiendo de los resultados tanto de la colposcopia como de la citología. Nos pregunta Dama Hoyos, ¿el serotipo 18 puede pasar de otro de mucho riesgo en grado? Hay varias subfamilias. Para darnos una idea, hay más o menos 200 subfamilias de virus de papiloma humano. Dentro de los más frecuentes, o lo que nosotros llamamos prevalencia en Colombia, está el virus 16 y el virus 18 dentro de los virus de alto riesgo. No podemos clasificar o catalogar a un virus más riesgoso que otro. Bueno, por eso es que en Colombia la característica de que nos digan a nosotros si es un virus 16, si es un virus 18, si es un virus 31, 35, no nos interesa tanto. Simplemente si la paciente se clasifica con infección por alto riesgo o por infección por bajo riesgo o negativa. Entonces, el que tengamos una infección por virus 16 o por virus 18 probablemente no cambie si hay alteraciones muy pequeñas tanto en el riesgo de producir cáncer como en el riesgo de permanecer con la enfermedad o producir algún tipo de cáncer, ya sea o adenocarcinomas o escamos celulares, que eso son terminología de nosotros los médicos, y son dos tumores que se producen en el cuello de la matriz, que son diferentes pero se manejan igual. Esto sí está dado por virus 16 o por virus 18, pero en general el que diferenciemos qué tipo de familia es la que nosotros tenemos la infección probablemente no valga la pena. Simplemente son virus de alto riesgo todos. Nos preguntan también a través de redes, ¿se transmite a nuestra pareja el mismo tipo de virus? Es decir, ¿puede una persona de alto riesgo transmitir alto riesgo o menor o cambia eso? Ok, cuando nosotros tenemos una infección por virus de papiloma humano, les voy a colocar un ejemplo. Yo tengo 10 manzanas y llega mi esposa y me dice, ve, yo quiero comer algo, y yo le digo, mira, tengo 10 manzanas, te voy a dar 5 manzanas. Yo, si tengo 10 manzanas, yo no puedo darle 3 peras, por ejemplo. Entonces, lo mismo pasa con la infección. Si yo tengo una infección por virus de papiloma humano de alto riesgo y tengo relaciones sexuales con mi pareja, probablemente mi pareja se infecte de la misma familia de virus que tenga yo la infección. Aquí viene el otro punto. En parejas monógamas, es decir, que tienen una sola pareja, la infección va a ser la misma. Pero si su pareja tiene múltiples relaciones con otras parejas, probablemente la infección que usted tenga pueda ser diferente a la infección de su pareja, o si la persona que está infectada tiene múltiples relaciones con otras personas, pues probablemente pueda infectar a su pareja con otro tipo de virus. Entonces, si nosotros tenemos esa infección, siempre vamos a pasar la misma infección. Bueno, es pregunta Cruz Elena Noguera. Cuando los genotipos 16 y 18 no están detectados, pero sí están detectados otros, ¿hay posibilidad de que sea cáncer? Bueno, muy buena pregunta, y esta pregunta nos sirve para resolver una duda supremamente importante, y es, si yo tengo virus de papiloma humano, ¿tengo cáncer? No, son dos cosas totalmente diferentes. Como les dije al comienzo de esta presentación, 9 de cada 10 mujeres van a tener contacto o infección por virus de papiloma humano en algún momento de su vida. Es decir, que si yo tengo infección, no quiere decir que yo tenga cáncer. La infección por virus de papiloma humano es un factor de riesgo importante y necesario para producir cáncer, pero no es el único. Tienen que haber un cóctel de factores en los cuales la paciente entre para producir cáncer. El que yo tenga VPH no quiere decir que yo tenga cáncer. Y vuelvo y repito, si yo tengo un
test de VPH 16 o 18, o en Colombia se tipifican así, o la mayoría de laboratorios nos dan los resultados así: 16, 18 y positivo para otros virus de alto riesgo. Entonces me sale 16 negativo, 18 negativo, pero positivo para otros virus de alto riesgo. Es lo mismo que si yo tuviera un 16 o un 18, o que tenga un 31 o un 33 o un 35 o un 45, o podría citarle 50 números más de virus de alto riesgo. Todos se manejan igual en Colombia. Entonces no hay ninguna diferencia en que sea 16, 18 o algún otro tipo. Bueno, doctor, ¿y cómo lo tratamos o cómo desaparece o qué hacemos cuando identificamos que tenemos el virus del papiloma humano? Bueno, cuando yo tengo una paciente con virus de papiloma humano, lo primero que hago es hablar con ella y explicarle todo lo que le estoy explicando aquí, para que la paciente se tranquilice de que la infección por virus no es igual a cáncer. Segundo, cabe resaltar que, como su nombre lo dice, virus de papiloma humano, este virus es igual, entre comillas, al virus del COVID-19, al virus de la gripa, al virus de la influenza, al virus de la hepatitis, a cualquier otro virus. ¿Qué tienen en común esos virus? Que ninguno tiene tratamiento, ¿ya? Ustedes se dan cuenta cuando tenemos pacientes con infección por COVID-19, ¿qué hacemos? Soportar al paciente hasta que su cuerpo destruya la infección. Cuando el paciente tiene influenza o tiene gripa, ¿qué hacemos? Tomar antigripales hasta que nuestro cuerpo destruya la infección y nos curemos de eso. Lo mismo pasa con el virus de papiloma humano. No existen aprobados en el mundo tratamientos contra la infección de VPH. Esto quiere decir que nuestro cuerpo tiene que ser el encargado de destruir la infección. ¿Cuánto tiempo podemos esperar a que nuestro cuerpo destruya la infección? Podemos esperar hasta 3 años. Desde que nosotros tenemos un test positivo para VPH, podemos esperar 3 años a que nuestro cuerpo lo destruya. Si en ese periodo de tiempo no hemos producido destrucción de la infección, en ese momento los médicos intervenimos haciendo procedimientos para tratar de destruir el sitio donde se encuentra la infección, no la infección como tal. Pero si usted me pregunta qué debemos hacer o qué tienen que hacer las mujeres para tratar de disminuir, son 3 o 4 cosas. Primero, si usted es usuaria de cigarrillo o de tabaco, deje de fumar. Si usted no hace ejercicio, comience a hacer ejercicio. Si usted no come sano, coma sano. Y si usted tiene múltiples parejas sexuales, pues tenga una sola pareja sexual, o si su compañero tiene múltiples parejas sexuales, que sea una sola pareja sexual. Si esto pasa, la probabilidad de destrucción de la infección puede llegar a ser tan alta hasta del 62% sin ningún tipo de tratamiento. Es decir, que finalmente no desaparece del todo el virus una vez se ha contraído. Tiene que desaparecer. En las pacientes que prevalece la enfermedad o que está en la enfermedad por más de 3 años, esas son las pacientes que tienen riesgo aumentado de producir cáncer. El problema es que en ninguna parte del mundo hay un examen que nos diga cuánto tiempo lleva infectada la paciente. Simplemente sabemos que está positiva o está negativa, pero la que está positiva, ¿cuánto tiempo lleva de infección? No lo podemos saber. Simplemente tomamos ese examen como el día 0 de la infección y vamos en un seguimiento muy estricto de esas pacientes para ver cuál prevalece o tiene la infección persistente, que va a ser la paciente con mayor riesgo de producir cáncer. Nos pregunta Laura Cruz, cuando en la citología tenemos cambios asociados a inflamación, ¿en qué momento se debe hacer prueba de detección de VPH? Muy buena pregunta, Laura, muchas gracias por ella. Las citologías, además de ver todas las características de las células, también nos pueden dar otros puntos importantes dentro de ella, como son las inflamaciones, como son las infecciones, como son las atrofias o los cambios derivados a cualquier otra cosa diferente a una lesión precancerosa. Hay muchas personas o muchos médicos que
envían las pacientes con inflamación en la citología a hacer otro tipo de exámenes asociados como colposcopias. Esto no está en ninguna guía internacional ni nacional, y la inflamación se puede deber a múltiples factores que no tienen nada que ver con búsqueda de lesiones precancerosas o cáncer. Ahora, la segunda parte de la pregunta fue... Dice, si está asociada a una inflamación, ¿en qué momento debe hacerse una prueba de detección? La prueba de detección de BPH no tiene nada que ver con la inflamación que presenta en la citología. Si tú tienes 30 años o más de 30 años, tú puedes ser usuaria de la prueba de BPH, que es una prueba que está dentro del plan obligatorio de salud, y esa prueba la puedes hacer en cualquier parte. Es decir, que es independiente de que aparezca una inflamación en la citología. Si tú tienes 30 años, deberías entrar con una prueba de BPH y no con una citología. Nos pregunta Santiago a través de redes, si quiero tener un hijo, ¿él nacería con este virus? Muy buena pregunta. Se han mostrado, o hay estudios que demuestran que el parto en las pacientes infectadas por BPH no afectan directamente al bebé o al recién nacido, y no vale la pena cambiar la vía de parto. Hace muchos años la gente pensaba, ay, infección por BPH, hay que hacerle cesárea, señora, porque es que su bebé va a salir infectado por virus de papiloma humano. Y esto no es cierto. Es decir, que no hay ningún riesgo aumentado por tener un bebé en una paciente que tenga virus de papiloma humano positivo, ni que el bebé tenga consecuencias derivadas de la infección por BPH en estas pacientes que tienen partos naturales en el momento del nacimiento. Kate6483 nos dice, cuando son detectadas las verrugas o condilomas genitales, ¿cómo son tratados? Ok, las verrugas genitales, como hablamos desde un comienzo, son producidas por infección por BPH de bajo riesgo, es decir, que no tienen nada que ver con cáncer. Estas verrugas pueden ser tratadas de múltiples formas. Podemos utilizar medicamentos tópicos como el imiquimod, colocándolo sobre la lesión hasta que la lesión se caiga. Podemos utilizar láser para poder producir destrucción de la lesión. Podemos utilizar energía produciendo cauterización de la lesión, o podemos utilizar frío produciendo criocauterización de la lesión. Entonces hay un abanico múltiple de tratamientos, y la cirugía para este tipo de pacientes solo se presenta o solo se produce en el caso de que los condilomas sean tan grandes que pues sea imposible utilizar cualquiera de los otros métodos que nombré. Bueno, aquí nos preguntan nuevamente cómo se adquiere. Repitamos esta inquietud. Este virus se adquiere por relaciones sexuales. Es catalogado como una enfermedad de transmisión sexual. Ahora, cabe resaltar que el tener relaciones sexuales no significa tener penetración. Bueno, por ejemplo, en las pacientes lesbianas que utilizan juguetes sexuales, esto puede producir infección por virus de papiloma humano. El simplemente jugar con los genitales sin tener penetración, pero estar en contacto con las secreciones tanto del pene como de la vagina, puede producir infección por virus de papiloma humano. Entonces están las relaciones sexuales, están el juego sexual y están los fómites, como los consoladores o los juguetes sexuales pueden infectarnos por el virus. El que vayamos a una piscina, el que nos sentemos en un baño público, el que se sentó en el asiento que estaba caliente, eso no va a producir ningún tipo de infección por BPH. Bueno, doctor, ¿y se puede prevenir este virus? Bueno, claro que se puede prevenir. La mayor prevención de infección por virus de papiloma humano se llama vacuna contra el BPH. Esta vacuna está totalmente demostrada que es una vacuna segura y que protege a las mujeres tanto de la infección por el virus, que como les he dicho en toda la charla, no es lo importante, sino protege a las mujeres de lesiones precancerosas y cáncer. Hay
múltiples estudios de seguridad de la vacuna y hay múltiples estudios de efectividad de la vacuna. Es muy importante porque Colombia fue uno de los países que fueron pioneros en el estudio de este tipo de vacunas en su población. Y estas pacientes se han protegido de producir lesiones precancerosas o cáncer. Esta vacuna, cabe resaltar que el gobierno nacional la tiene totalmente gratis para niñas entre los 9 años y los 18 años. Cabe resaltar también que la vacuna, la edad preferida de vacunación son los 11 años y se ha demostrado que a esa edad probablemente la efectividad de la vacuna llegue a ser hasta del 99%. Entonces, el vacunar a nuestras niñas a esas edades probablemente sea la mejor forma de protegernos contra la infección por VPH. Esta vacuna, como les dije, está totalmente gratis y se utilizan 2 dosis en pacientes menores de 18 años, donde se coloca la primera dosis en el día 0 y la segunda dosis a los 6 meses. Pero las mujeres que tienen 18 años también pueden ser usuarias de la vacuna, en Colombia hasta los 45 años, siempre y cuando yo no haya tenido una lesión precancerosa demostrada o en biopsias o en conizaciones. Si yo puedo tener una infección por virus de papiloma humano y probablemente la vacuna me sirva para protegerme de futuras infecciones por VPH. Cabe resaltar y cabe dejar muy claro que la vacuna no es terapéutica contra la infección. Es decir, si yo tengo una infección por VPH y me vacuno contra el virus, esta vacuna no me va a curar de la infección que tengo ahora. Dice que si una sola dosis puede prevenir. No. Si usted tiene, como acabé de decir, menos de 18 años, el esquema son 2 dosis, primera al día 0, la segunda a los 6 meses, y si tiene más de 18 años son 3 dosis, primera en el día 0, segunda a los 6 meses y tercera a los 5 años. Estos esquemas están demostrados que pueden tener efectividades muy altas, pero una sola dosis de vacuna probablemente no tenga la efectividad que esperamos tener. Ha sido controversial también ese tema de la vacuna para VPH. Colombia era uno de los países de mostrar en el mundo para vacunación por VPH. Colombia tenía unas tasas de vacunación supremamente altas que llegaban hasta el 86% para primera dosis, es decir, que era muchísima la población usuaria de la vacuna. Y el gobierno tenía una búsqueda activa en los colegios para vacunar a estas niñas que podían ser usuarias. Cuando pasó lo de Carmen de Bolívar, que todo el mundo sabe que las niñas comenzaron a desmayarse producto supuestamente de la vacuna por el VPH, se llegó a demostrar que no fue así. Cuando yo tengo un evento asociado a una vacuna, eso se denomina ESAVI, se presenta entre 48 a 72 horas después de la vacuna. Todo lo que se presente después de las 72 horas probablemente no esté asociado a la vacuna. Estas niñas comenzaron a producir esos desmayos y esas pérdidas de la conciencia un año después de la vacuna. Además de eso, hubo como, no recuerdo bien, pero fueron entre 8 y 10 personas adultas que no habían sido vacunadas y hubo 3 niños que también produjeron los efectos sin recibir la vacuna. Pero fue tanto el show mediático que se realizó por este evento que eso hizo que los porcentajes y las tasas de vacunación que estaban en el 86% bajaran y llegaran a ser hasta del 5%. Entonces, las mujeres en Colombia no son usuarias de una vacuna que fue diseñada para ellas, que fue diseñada para protegerlas a ellas y que fue diseñada para salvarles la vida, y no son usuarias y no se vacunan, primero por desinformación y segundo por miedo infundado desde un show mediático que, como les digo, no tiene nada que ver con la vacuna.
La vacuna sí tiene efectos adversos. Los efectos adversos más importantes son dolor en el sitio de la inyección en el momento de la vacuna, que ese es el efecto adverso más importante de la vacuna. Del resto no ha sido demostrado que aumente riesgos de producir enfermedades o que sean las enfermedades que se deriven de la infección, de la vacunación con VPH. ¿Pero entonces se vacunan solo mujeres? Muy buena pregunta. No. La vacuna está diseñada, y es más, la vacuna está diseñada para las mujeres, pero tiene mayor efecto en los hombres. Y los hombres se protegen más todavía de la infección por virus de papiloma humano que las mismas mujeres. Los niños, o en Colombia está aprobada la vacunación para niños entre los 9 años y los 21 años. Es decir, hombres entre 9 y 21 años pueden recibir la vacuna de VPH en cualquier parte de Colombia. El problema es que esta vacuna no está dentro del plan de inmunización, es decir, hay que pagar la vacuna para los hombres. Pero la vacuna, como les digo, funciona o tiene mejores efectos en los hombres que en las mujeres. ¿Ya? Esto ha sido como un punto importante dentro del plan de vacunación, tratar de incluir a los hombres, ya que si nosotros protegemos a los hombres y probablemente protejamos a las mujeres también. Entonces sí vale la pena vacunar a los hombres y vacunar a los niños a esas edades. Bueno, por aquí nos insisten con una pregunta de paciente serotipo 18, ¿puede vacunarse y minimiza el riesgo de cáncer? Como les digo, la vacuna no es tratamiento, la vacuna no te va a quitar la infección por virus de papiloma humano, pero sí te protege para futuras infecciones. Es decir, si tú estás infectada por virus de papiloma humano ahora, la recomendación es seguir el control con tu ginecólogo hasta que la infección se resuelva. Si la infección no se resuelve, el ginecólogo está en capacidad de darte tratamiento produciendo destrucción del sitio de la infección y luego de eso sí proceder a vacunarte para disminuir el riesgo de futuras infecciones. Pero que la vacuna disminuya el riesgo de que te dé cáncer, no. Lo que te va a disminuir el riesgo de que te dé cáncer es hacer un seguimiento o una visita a tu ginecólogo por lo menos cada año para que él te evalúe. Además del cáncer, doctor, de diferentes tipos de cáncer, ¿este VPH está asociado a otras enfermedades? ¿Deriva en otras enfermedades? Tenemos, como les dije, en las mujeres puede producir cáncer de cuello de la matriz y puede producir las verrugas genitales. También puede producir cáncer de garganta o de orofaringe, y en los hombres sí está asociado a cáncer en el pene, cáncer en el ano, cáncer en la garganta o en la orofaringe. Esas son las verrugas, pues, cuando son infectados por virus de bajo riesgo. ¿Y cómo, por ejemplo, diferenciar esas lesiones de otro tipo de lesiones que puedan surgir? Hay que consultar a tu especialista o a tu ginecólogo de confianza para que él evalúe el tipo de lesión que tienes y definir si es una verruga, si es un condiloma, si es un líquen, si es qué tipo de lesión es. Pero esa es para saber o para estar claros de qué tipo de lesión es la que tienes, hay que tener una consulta con un especialista. Bueno, Doc, para ir cerrando, ¿cuáles son esos puntos tan importantes que deben quedar muy claros en la conciencia de todas las personas que nos están viendo en este momento? Bueno, los puntos importantes son que la infección por virus de papiloma humano no es igual a cáncer, que el tener virus o infección por virus de papiloma humano no te hace aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, que 9 de cada 10 mujeres va a estar en contacto con el virus de papiloma humano en cualquier momento de su vida, que lo importante es no infectarse con el virus, lo importante es tener un control de rutina con tu ginecólogo para que él te ayude a hacer un esquema de tamización pegado a la norma para disminuir el riesgo de cáncer. Otro punto que yo pienso es el más importante de todos, es la vacunación. Hay que vacunar a nuestras niñas, hay que vacunar a nuestros niños.
Esta vacuna es una vacuna que ha demostrado ser segura y que ha demostrado que puede salvar vidas derivadas de este cáncer, que es uno de los pocos cánceres que se pueden prevenir completamente. Es decir, que nadie en el mundo debería morir por cáncer de cervix, porque es un cáncer totalmente prevenible. Entonces, la vacunación, los esquemas de tamización, la búsqueda con su ginecólogo y un examen de rutina anual creo que son los puntos más importantes de esta charla. Dos últimas que se animaron después de que dijimos que íbamos a cerrar. Después de la vacuna del COVID, ¿se debe tener un tiempo prudente de espera para una vacuna de VPH? Como saben, COVID esto fue el boom hace 2 años y todavía no hay estudios claros. Se recomienda que cualquier tipo de vacuna con la vacuna de COVID más o menos tenga un periodo de hasta 3 meses, pero no hay un estudio claro que diga que hay que parar o que hay que modificar el esquema dependiendo del COVID o de la vacuna de COVID. No hay nada escrito hasta ahora. Bueno, y Duque nos dice, mi hija tiene 20 años y fue vacunada con 2 dosis. No se le aplicó la tercera dosis. ¿Esta protección sigue o disminuye? Siempre y cuando la vacuna hay que ver en qué edad tuvo la vacunación. Si la vacunación fue antes de los 18 años, probablemente no sea necesario tener un refuerzo de vacuna, pero si fue por encima de los 18 años, ya ha recibido las 2 dosis, hay que esperar los 5 siguientes años y vacunarse con la tercera dosis, que sería el esquema completo para pacientes mayores de 18 años. Una última recomendación, Doc, ahora sí para irnos. La última recomendación es consulten a su médico de confianza, tengan una visita a su ginecólogo cada año por lo menos, utilicen los esquemas de tamización y la vacuna, por favor, a sus hijas, a sus hijos, a sus familiares que estén dentro del el tiempo de vacunación. Hagamos que esta vacuna sea el salvavidas de las pacientes que lo tenemos aquí, pero no lo estamos utilizando. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a los que se conectaron y espero haber resuelto las dudas que surgieron en esta charla. Bueno, ese es el doctor Javier Urbano, ginecólogo, oncólogo de nuestra institución. ¿Dónde pueden repetir la charla? Pues en nuestras redes sociales, @Clínica Imbanaco. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de interés. Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud, vocación de servicio.